Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre la esencia humana como porción de la esencia universal y sobre cómo se producen los saltos de conciencia entre los diferentes cuerpos de luz. Cuando comiencen a estudiar la constitución del ser humano con mayores detalles, será conveniente que comiencen por el medio o con la parte que les es más familiar. Por lo tanto, seguramente estará bien comenzar por determinar lo que es la conciencia común de cada día y ver dónde cabe dentro de la escala de la naturaleza compleja del ser humano. Todo individuo se da cuenta de que tiene un centro de conciencia, o si lo prefieren, un centro de coordinación sensorial dentro de sí mismo. Y ese centro lo reconoce como él mismo. La conciencia individualizada siente su independencia de las demás entidades y piensa de sí misma como yo soy yo y nadie más. Este yo soy yo, o ego, o esencia, tiene la facultad de dirigir su mente hacia cualquier objeto que escoja. Esa mente actúa en tal caso como una especie de espejo que refleja la luz de la conciencia sobre el objeto y de ese modo habilita la personalidad a saber del objeto. Pues bien, cuando la esencia utiliza el espejo de la mente para reflejar la luz de la conciencia, se apoya en ella misma. La esencia se entera de su propia existencia. Eso es lo que muy bien pudiéramos denominar existencia autoconsciente. Existe y sabe que sí existe. Esta facultad pertenece a la etapa evolutiva del ser humano, pero no se da en los animales. Los animales son conscientes, pero no pueden ser autoconscientes. Entonces, claro, ¿qué es eso del yo soy yo? El centro de la existencia autoconsciente como tal, ese usted o yo, esa entidad o ego que rige sobre la naturaleza, ¿verdad?, durante las horas hábiles del día. Bueno, pues es una porción del núcleo central del ser humano, ¿verdad? Bien a nivel centrado o individualizado, al trabajar mediante su vehículo físico-mental. Es el rayo de conciencia que se automanifiesta a través de la constitución humana y que podría muy bien ser denominado el ego humano. Bueno, pues cuando duermen, este rayo retira su proyección del cuerpo físico, de ese cuerpo al que posee durante el estado en que uno está despierto. Entonces la esencia humana pierde su conciencia del cuerpo físico porque abandona ese cuerpo, que es su único medio de contacto con este plano. Entonces, ¿qué pasa? Se reintegra dentro de su fuente, en el plano del ser próximo superior, es decir, en el siguiente cuerpo de luz. Esa fuente es la esencia o el centro del rayo en el siguiente plano.
Este centro superior de conciencia es el principio real y permanente en el ser humano. Funciona mediante un vehículo superior mental, espiritual, independiente del cuerpo físico. Y me referiré a él en lo que sigue como el ego superior o el ego reencarnante. Bueno, pues cuando duerme, ¿verdad?, la esencia humana deja atrás el plano físico y traslada su existencia al plano mental espiritual de un ego superior, y lo hace a través del siguiente cuerpo de luz. Pero claro, como aquí no cuenta con su vehículo usual, pues no puede retener su autoconsciencia en este plano superior y por lo tanto pasa a una existencia inactiva, como si fuese un sueño. Bien, cuando amanece, el cuerpo que ya está descansado y fresco, pues se encuentra nuevamente preparado para recibir a su ocupante y dueño. Así, ese ego superior envía otra vez su proyección al ego humano más denso dentro de su vehículo de servicio, que ya saben que es el cuerpo físico, y comienza un nuevo día de aprendizaje y experiencia para esa conciencia observadora. Existen planos intermedios entre los planos físicos y los mentales espirituales donde la esencia superior existe. Y esos planos deben ser recorridos por la esencia humana antes de que pueda regresar a la fuente. Frecuentemente sucede que la esencia humana tarda en marcharse de uno de ellos, ¿verdad?, en el transcurso de su viaje. Existen algunos recuerdos que pueden quedar retenidos como sueños y en raras ocasiones pues puede tener algún recuerdo de alguna existencia en el plano de la esencia superior. Y así, pues, de una forma idéntica como el follaje de una flor perenne tiene su origen en su raíz permanente, pues lo mismo sucede con la esencia humana, la cual tiene su origen en su esencia superior, la parte imperecedera del ser humano. Y así como esa parte visible de la planta se marchita y muere en el verano cuando su vitalidad es reabsorbida dentro de la raíz, pues asimismo la esencia humana es reabsorbida dentro de la raíz por la esencia superior, bien sea al dormir o al morir. Al dormir el regreso es incompleto, algo así como cuando los pétalos de algunas flores se cierran durante la noche, ¿verdad? Con la muerte, el follaje, por el contrario, es decir, el cuerpo con su cerebro y su mente inferior, muere y cambia, y el regreso de la esencia humana al Padre, es decir, a la esencia superior, es completa. La esencia humana, por sí misma, no constituye una densidad fija determinada porque tiene sus octavas de conciencia cubriendo todo el espectro, desde las aspiraciones más altas en el extremo superior, atravesando estados intermedios hasta los asuntos puramente personales de bienestar y de placer en el extremo inferior. La octava de nivel más bajo de la conciencia humana, que únicamente se interesa por su bienestar personal, puede ser señalada como el ego personal. Ahora bien, en tanto en cuanto esta escala variable de conciencia que intermezcla, ¿verdad?, y que trasciende todos los niveles, desde el superior hasta el inferior, es totalmente flexible, pues lógicamente no va a ser siempre posible especificar con exactitud qué significado adecuado puede ser aplicado al término ego personal. Porque parece más fácil visualizar la idea de un ego que esa otra de un rayo o corriente de conciencia. Porque claro, cualquier ego es en realidad producto del rayo, y se considera que el término ego pues puede ser aplicado con más seguridad en un sentido general y algunas veces intercambiado con el término rayo. En otras palabras,
La esencia humana podría considerarse como el punto medio de la naturaleza compleja del ser humano, que como quiere es un observador del drama de la vida, percibe los impulsos de los órganos del cuerpo, anota los sucesos que ocurren en el mundo externo, ¿verdad?, a su alrededor, y presta atención al flujo de pensamientos que atraviesan la mente como un espectador en el teatro que mira una película. También experimenta el flujo de emociones y sensaciones que algunas veces le lleva sobre las alas de la esperanza y que otras veces decae en la profundidad de la desesperación. Entonces puede autoidentificarse con las experiencias que sufre, o si lo prefiere puede ignorarlas, viéndolas como se ve un panorama desde un observatorio. En el primer caso, pues está girando alrededor del borde de la rueda de la vida. En el último caso, su puesto de observación está en el centro calmado e inamovible. Entonces sopesa y considera las experiencias de la vida y las juzga, aprobándolas o desaprobándolas de acuerdo al caso. Saca conclusiones de las experiencias para aplicarlas posteriormente, las escoge, ya sean buenas o malas, las modifica y otra vez vuelve a moldear el carácter de esas experiencias usando la voluntad como un instrumento de control. No se me vayan, que enseguida regreso. Solo estamos empezando. Hasta ahora. Bueno, pues ya ven, esa es la esencia humana, el yo soy yo, el usted, o el yo de cada día de la vida. Ese es el rayo de conciencia que se transporta de aquí para allá, y lo hace cada 24 horas, en las actividades que están entre los planos físico y el interior de cada ser. Desde la primera memoria consciente en la niñez más temprana, atravesando luego la juventud y la madurez o senectud, como decía Platón, la esencia humana pasa a través de muchas y variadas experiencias. Cambia sus conceptos de la vida muchas veces, pero al final de la vida sabe por sí misma que es la misma y también idéntica entidad que despertó como conciencia desde su temprana infancia. Deben recordar que el núcleo del ser humano y el origen de su existencia es un rayo de divinidad que es parte de la conciencia universal colectiva. Los diferentes principios de la naturaleza del ser humano no son sino aspectos distintos de ese rayo que actúan, ¿verdad?, mediante diferentes vehículos en los numerosos planos de la naturaleza. Bueno, pues cuando el rayo está activo en el plano material, funciona mediante un vehículo físico, mental y humano, un vehículo que ya conocen, el llamado cuerpo humano, con un cerebro y una porción de mente. Y digo porción porque se trata de una porción de la mente universal que lo impregna todo. Ese vehículo actúa como una lente que se centra sobre una cierta porción o aspecto del rayo, y a esa combinación de vehículo y rayo, que produce una imagen de identificación o conciencia personal, la llamaremos
la esencia humana. Cuando el cuerpo muere, la esencia humana pierde la noción del plano físico-mental, porque la lente que la centraba a ese plano se rompe. Así la esencia humana pues entra en una serie de experiencias como son la muerte, el dormir, el nacer. No obstante, creo que hay que añadir también algún detalle. Por ejemplo, fíjense, después de la segunda muerte, la esencia humana depende de su vehículo mental espiritual o cuerpo espiritual, debido a su existencia consciente en el plano mental espiritual. Sin embargo, sin este vehículo, pues no habría lente para centrar la conciencia en ese plano, lo cual daría como resultado que la esencia humana habría de permanecer en estado inconsciente. Y claro, cuando está todavía dentro de un cuerpo humano en el plano material o físico-mental, la esencia vive en su cuerpo espiritual y lo usa durante sus periodos de aspiración, así también como cuando está atareado en su trabajo abnegado, en su trabajo altruista y despojado de egoísmo. De esta manera, la esencia ya es conocedora en alguna forma de este vehículo y su nueva vida en el plano espiritual se convierte en una continuación de todo lo que fue grande y noble en su vida anterior. De esta manera, el vehículo mental espiritual que la esencia usó antes de la muerte, pues es el mismo que usa después de la muerte, lo que le permite retener su identidad y concebirse a sí misma como ese yo soy yo durante su existencia terrenal. El estado de éxtasis dentro del cual la parte superior de la esencia humana pues entra después de esa segunda muerte parece un ensueño, ¿verdad? O se asemeja a lo que se siente al soñar despierto, pero es mucho más vívido y absorbente que la experiencia común de la misma clase en ese plano material. En este proceso, la esencia vive nuevamente todas las experiencias felices de su vida anterior y finaliza todas las aspiraciones nobles que quedaron inconclusas durante su vida terrenal. Y es que después de muchas eras, cuando el depósito de las energías espirituales que se acumularon durante la vida terrenal anterior de la esencia ha sido agotado y el último recuerdo feliz se ha disipado, pues ya no hay más material que tenga que ver con la esencia humana anterior para que sea procesado y en el cual pues ese rayo pues pueda centrar su atención. Entonces el rayo traslada su centralización al plano próximo superior y la esencia humana pierde la noción del plano mental espiritual de la misma forma en que lo hizo anteriormente en el plano físico-mental cuando el rayo se retiró del cuerpo físico. Y claro, cuando la esencia humana pierde la noción del plano mental espiritual, esta esencia pasa dentro de un estado latente y permanece inactiva dentro del rayo, como la vida germinal de una semilla, como les decía antes, a medida que se repliega dentro de los planos superiores. Y todas las experiencias y lecciones aprendidas durante la vida pasada de la esencia humana, pues son así compartidas con el rayo y ahora son añadidas a las nuevas experiencias adquiridas en existencias anteriores. Esa es la esencia sublimada de esa vida humana que ahora pues constituye la cosecha permanente obtenida por ese rayo mediante su vehículo humano. Es decir, el ser humano completo existe ahora como una especie de proyecto en los numerosos planos de la naturaleza a los cuales pertenece cada principio. Su aspecto superior es una proyección de ese rayo y está preservado en el mismo rayo, al cual ha regresado, ¿verdad?
las partes intermedia e inferior existen como proyectos en forma de simientes, cada una en su propio plano, y cada simiente, con su vida germinal, contiene potencialmente todas las tendencias y particularidades del carácter, bien sean buenas o malas, impresas, ¿verdad?, en ese carácter por la entidad durante su existencia previa. Durante el periodo entre las encarnaciones, la porción superior del rayo está activa en su propio plano, pero cuando finaliza allí su ciclo de actividades, pues se apresta a continuar su evolución en el plano material. Y de esta manera la esencia comienza su viaje de regreso a la Tierra, a través de los diferentes planos intermedios en donde las simientes latentes están a la espera del regreso del rayo que las volverá a revigorizar y a reunir. Y ahora, pues es el rayo el que debe construir un vehículo físico-mental nuevo antes de que pueda restablecer contacto con el plano material. Por lo tanto, el rayo proyecta la vida germinal durmiente de la esencia humana anterior, que es una porción del rayo mismo dentro de la existencia material y de esta vida germinal que, animada por el rayo, pues resulta ser la fuerza vital del embrión humano que se empieza a formar de acuerdo al proyecto diseñado y siempre siguiendo los lineamientos de su vida anterior. Ahora, la entidad que comienza a formarse es, por lo tanto, pues nada más que una porción o proyección del rayo mismo, ¿verdad? Y esa proyección del rayo, pues es la parte permanente de la esencia humana. Es la misma proyección que produjo la esencia humana durante su última vida y de todas sus vidas anteriores. Y será también la misma en esta próxima vida y en todas las demás que estén por venir. Pero a medida que las épocas pasen, será una proyección mayor del reino la que se manifestará mediante una nueva constitución humana que gradualmente irá siendo, pues poco a poco, perfeccionada. El vehículo físico-mental, con su conciencia puramente personal, es decir, la lente de la que les hablaba antes, pues es nuevo, pero porque ha sido producido por el mismo rayo y ha sido construido sobre el mismo carácter de acuerdo al proyecto diseñado básicamente en su última encarnación. Y eso es virtualmente una copia fiel de su yo anterior. Por lo tanto, una entidad humana es en su parte superior una continuación y en su parte inferior una reproducción para construir la continuación y la reproducción, ¿verdad?, que se usa de base al yo anterior. Enseguida regreso, no se me muevan. Hasta ahora. La existencia de la esencia es continua. Fíjense que esa noción de existencia para la esencia también es intermitente. La esencia superior o reencarnante existe continuamente
y está consciente continuamente en su propio plano, que es el mental espiritual. La parte superior de la esencia humana, que es una proyección de la esencia reencarnante, existe continuamente, pero no tiene noción de esa continuidad, porque siempre está. Tiene conocimiento de sí misma en el plano físico, donde funciona mediante ese vehículo físico-mental. Y cuando duerme se vuelve inconsciente del plano físico. Y puede estar en el plano mental espiritual, bien sea parcial o completamente inconsciente. Ahora bien, después de morir, al principio está completamente inconsciente. Y después de la segunda muerte, del segundo cambio, gradualmente despierta un conocimiento parcial del plano mental espiritual, en donde experimenta pues un estado de felicidad y sueño post-mortem que ya les expliqué anteriormente. En el caso de una naturaleza muy material y densa, la esencia humana puede permanecer completamente inconsciente entre encarnaciones. Durante el periodo de sus bienaventurados sueños post-mortem, la esencia humana todavía se autoidentifica con la entidad humana de su última encarnación. Al final de este periodo de sueño, pasa dentro de una inconsciencia total y pierde toda noción de su identidad anterior. Cuando la esencia humana pierde esa noción del plano mental espiritual, se vuelve completamente inactiva y permanece en estado latente hasta que, cuando ya cuenta con un cuerpo físico nuevo, se vuelve otra vez consciente, ¿verdad?, en el plano material. El aspecto inferior de la esencia humana, o la esencia personal que se identifica con el cuerpo físico durante su existencia material, pierde la conciencia y se desvanece cuando su vehículo, el cuerpo físico, se desintegra. De esta manera, pues el aspecto superior de la esencia humana existe continuamente y existe parte del tiempo teniendo conocimiento y estando activa en el plano físico mediante su vehículo humano, mientras que en la otra parte del tiempo se vuelve pues hacia un estado latente, ya sea inconsciente o parcialmente consciente en los planos internos. Así que entre dos encarnaciones, ya ven lo que ha pasado, se ha producido una ruptura en la continuidad del vehículo y por lo tanto también una interrupción de la continuidad del conocimiento de su existencia para la esencia. Pero claro, no ha habido ningún intervalo en la continuidad de su existencia. La esencia salva así su abertura entre dos encarnaciones al retirarse a los planos internos, así como la vida del follaje de las plantas perennes, como les decía antes, se aloja dentro de la raíz entre dos temporadas de cultivo activo para volver a renacer. Al dormir también existe una ruptura en la continuidad de las lentes, una parálisis temporal del cuerpo, una especie de muerte pequeña y por lo tanto una interrupción en la continuidad del conocimiento de su existencia por parte de la esencia. Porque fíjense bien, cuando duermen tienen una prueba definitiva de que la interrupción en la continuidad de su conciencia no significa que sea una ruptura en la continuidad de su existencia, porque al despertar su conciencia se restablece justo a los niveles en los que estaba antes de disponerse a dormir. La esencia reconoce su identidad con su yo anterior, porque el cerebro tiene el depósito de recuerdos de todas sus experiencias anteriores. Y así, tanto al dormir como al morir, la esencia salva esa apertura entre los dos periodos de conciencia al retirarse a los planos internos e invisibles. Y créanme que no hay ningún ser humano común que entienda claramente qué ocurre cuando duerme, aun cuando pasa a través de esta experiencia, al menos una vez cada 24 horas. Es en este caso
cuando se duerme, cuando el cuerpo todavía está presente e intacto, ¿verdad? De forma que si no son capaces de retener con ustedes un panorama completo de sus experiencias durante esa ausencia del plano físico, pues tampoco debería sorprenderles de que sean incapaces ustedes de recordar sus experiencias en el periodo entre dos encarnaciones distintas, cuando no poseen ningún vehículo físico que les ayude a recobrar conocimiento en el plano físico y puedan restablecer su identidad con su yo anterior. El ser humano común no puede cruzar los umbrales del sueño y de la muerte y retener la noción de su existencia, porque todavía no ha aprendido a vivir en su vehículo mental espiritual que es necesario para ese fin. Y aún así, pues hay excepciones para esa regla general, porque siempre ha habido y todavía existen en la Tierra seres humanos cuya evolución se ha desarrollado más allá de la del ser humano común. Esos seres son los hermanos mayores de la raza humana, los maestros de la sabiduría, conocidos también como mensajeros de la luz, como adeptos o mahatmas, un término sánscrito que significa gran alma o alma grandiosa. Bueno, pues aun cuando están integrados en un cuerpo humano, los adeptos o mensajeros de la luz viven en sus vehículos mentales, espirituales, que ya saben que existen en forma independiente del cuerpo físico y son por lo tanto capaces de retener conocimientos completos de sus existencias, aun cuando el cuerpo físico se encuentre paralizado cuando duerme o cuando ese mismo cuerpo físico se haya desintegrado después de la muerte. Es precisamente esta habilidad la que los hace capaces de penetrar en los planos invisibles de la existencia y a su regreso traer a sus hermanos menos evolucionados las descripciones de las experiencias por las que esa esencia humana atraviesa en los estados de conciencia, ¿verdad? Y que todavía son desconocidos para ustedes. Enseguida regreso, permítanme un inciso, voy a tomarme un jugo de naranja y estoy de vuelta con ustedes. Hasta ahora. El poder que poseen los mensajeros de la luz es el resultado de muchos esfuerzos dirigidos por ellos mismos y que son continuados a través de muchas vidas. Y aun cuando estén integrados en un cuerpo físico humano, deben saber que ellos han vivido cada vez más en su vehículo mental espiritual para que en sus casos, pues la esencia humana haya sido muy elevada, verdaderamente elevada, hasta convertirse en una con la esencia superior. Estos seres comenzaron su singladura como seres humanos normales, comunes, ¿verdad? Pero gracias a sus esfuerzos continuos han acelerado su evolución y han llevado a cabo, pues en relativamente pocas vidas, lo que tomaría un ser humano promedio muchísimas edades para lograrlo. Por lo tanto, el mensajero de la luz puede cruzar de un plano a otro sin estorbos y regresar, y puede retener la noción completa de su existencia y así reconocer totalmente la continuidad de su existencia
y la identidad de su ego a través de todos esos cambios. Y eso pues es así por ser totalmente consciente en la parte permanente de su naturaleza, esa en la que todas sus vidas están registradas. El mensajero de la luz es capaz de recordar no solo su última reencarnación o renacimiento, sino también todas sus existencias anteriores. Es necesario que por sus propios esfuerzos levanten a su ego humano para convertirle en uno con la esencia superior. De lo contrario, continuarán siendo incapaces de retener su noción de ustedes mismos al cruzar los umbrales del sueño y de la muerte, y por lo tanto también serán incapaces de recordar de forma consciente cada una de sus vidas pasadas. Porque fíjense, todo miembro de la raza humana que no escoja deliberadamente la maldad está destinado en su tiempo a evolucionar al nivel en el cual también se convertirá en uno con su ego superior. Y así será capaz de reconocer la continuidad de su existencia a través de todas las fases de la vida. De manera que, como poseen la prueba definitiva de que la interrupción de la noción de ustedes mismos al dormir no es una ruptura en la continuidad de su existencia, cuya prueba pues es proporcionada por su conciencia humana cuando se autorrestablece en su cuerpo físico que espera, pues así los mensajeros de la luz tienen la prueba definitiva de que la muerte del cuerpo físico no causa ruptura alguna en la continuidad de sus existencias, porque están continuamente establecidos en su vehículo mental espiritual, que nunca se ve afectado por la muerte ni por cambio alguno. Y si la habilidad para recordar esas vidas pasadas en su etapa presente de desarrollo pues fuese una ayuda o un estorbo en su evolución, pues es un tópico que será discutido, ¿verdad?, en conexión con la reencarnación y la pérdida de memoria. Y es que el poder de elección es inherente a cada esencia. Supongan por un momento que las dos atracciones opuestas son exactamente iguales, porque ese debe ser el caso, ya que ninguna de ellas puede ser más fuerte que la otra. Entonces, si las dos atracciones son igualmente fuertes y hay que hacer una elección y se hace, el poder de seleccionar debe ser inherente a la esencia y no a las atracciones. Y si la esencia tiene el poder de escoger cuando las atracciones son iguales, también tiene el poder de elegir cuando ellas no son iguales. Un cambio en las atracciones no puede quitarle al ego su poder de elegir, de escoger, porque ese poder, ese libre albedrío, es inherente a la esencia y no a las atracciones. Cuando las atracciones son desiguales y el deseo por el placer es más fuerte que el sentido de responsabilidad, como en el caso del primer individuo, y cede al deseo porque tiene mentalidad negativa y tiene su conciencia centrada en su personalidad, pues cada individuo también tiene el poder de selección. Lo que pasa es que no lo usa. Si hubiera sido positivo y hubiese tenido su conciencia centralizada en su naturaleza superior, pues podría haber rechazado someterse al impulso inferior, podría haber usado su poder de escoger su libre albedrío, ¿verdad?, y haber resistido al impulso inferior, aun cuando éste fuese más fuerte que el superior. Esto, claro está, requiere un esfuerzo, porque la esencia tiene que proveer la voluntad que sea necesaria para anular el deseo más fuerte. La esencia no está obligada a hacer ese tipo de esfuerzo, porque la atracción ascensional no obliga por sí sola a ningún ego. Solo se advierte meramente como un recurso, como un llamado para optar por el lado mejor de la esencia. En este caso, el llamado superior por sí mismo habría sido inefectivo, ineficaz, ¿verdad?, y habría sido anulado por el deseo más fuerte, a menos que la esencia
hubiera escogido unirse por sí misma con el llamado. Y así, pues hubiera agregado esa fuerza a este lado de su naturaleza. Si un ser humano se resiste a un deseo por algo que le gusta hacer y que además es fácil de hacer, y en su lugar hace algo que es un trabajo penoso y que requiere un esfuerzo por su parte, pues tal acción debe ser el resultado de una elección consciente y deliberada y de una voluntad resueltamente aplicada, porque todo en la naturaleza funciona bajo la ley del mínimo esfuerzo, todo debe ir suave. Pueden deslizarse cuesta abajo sin esfuerzo, lo hacen desde una completa inactividad, pero no pueden retener ese resbalón cuesta abajo sin tomar la determinación de hacerlo. Y no pueden ir cuesta arriba sin esfuerzo. Esa determinación y ese esfuerzo no deben ser potenciados sobre ustedes, sino que deben ser el resultado de la elección y de una voluntad enérgica, ¿verdad? Porque al final, la fuerza del deseo y de la voluntad lo puede todo. Vuelvan ustedes a ser auténticos, vuelvan a ser espontáneos, recuperen esos valores de la infancia y volverán de nuevo a integrar su esencia en esta esfera, con esa esencia superior. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Yo soy Ángel Luis Fernández. Y esto ha sido uno por hoy. Muchas gracias por su atención.